Padre, queremos ponernos en tus manos y pedirte que lleves tú toda la gloria y la alabanza a tu propia presencia, en lo que hacemos, en lo que decimos, también en la manera en que lo recibimos. Gracias te damos por tu palabra, gracias porque nos muestra la obra y la persona de tu Hijo Jesucristo. Y gracias por el Espíritu que nos ayuda a comprender, que ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, te pedimos ayuda en nuestra vida cristiana y avance en todos los aspectos. Que nuestra vida sea ahora y siempre para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que leamos, para comenzar en esta tarde, en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, para leer a partir del versículo 12. ¿De acuerdo? Que va a ser una introducción a la serie que ahora en unos cuantos jueves vamos a estar viendo. Hebreos capítulo 3 versículo 12, que dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengáis firme hasta el fin nuestro principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Este texto, como ahora explicaremos, tiene que ver con nuestro versículo que estamos viendo en Primera de Tesalonicenses, y lo leemos para recordarlo y tenerlo presente, donde Pablo está escribiendo a la iglesia en Tesalónica y les dice así: Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Quedamos ahí. El jueves pasado decíamos que la vida cristiana, tanto en los tesalonicenses como también para nosotros, se podría describir de esta manera, con la fe, el amor y la esperanza, y cómo estos obran de manera característica, y cómo ellos se unen y se entrelazan. Es decir, no solamente la fe, o solamente el amor, o solamente la esperanza, sino que estos tres deberían de definir o demostrar, ilustrar y ser testimonio a todo el mundo de nuestra vida cristiana. Haciendo esta introducción, yo quisiera que en el día de hoy pudiéramos ver la primera idea, el primer concepto que Pablo nos trae, que es, dice así, de vuestra fe que obra, de la obra de vuestra fe. Para ello yo quiero que miremos en el Antiguo Testamento lo que el autor de Hebreos está hablando en ese capítulo 3 y en el capítulo 4, cuando está hablando de la provocación y de las dudas. Vamos a situarnos todos nosotros. Somos parte del pueblo de Dios, hemos salido de Egipto, Dios nos ha liberado, ha mostrado un inmenso poder, el Yahvé del Antiguo Testamento,
y ahora nos encontramos a las puertas de la tierra prometida que debemos de conquistar. Moisés ha enviado 12 espías, han entrado en la tierra y han visto que sí, que es una tierra fructífera, los frutos y las riquezas son inmensas para el pueblo de Israel, pero la realidad es cruda. Está llena de gigantes y de fuerzas militares que ante un pueblo como el de Israel, nómada, saliendo o estando en el desierto, aquello le parece imposible. Lo natural es que se asustaran y que empezaran a decir, si leéis en el libro de Números, que bueno, sería mejor volver a Egipto antes que enfrentarse a esta circunstancia. En Números capítulo 13, en el capítulo 14 nos están mostrando. Esto va a ser muy difícil. El sentido común, la lógica nos dice que esto no va a valer la pena. Es vivir con los ojos, es decir, con lo que se ve, con lo que se siente. Solamente dos de aquellos 12 discípulos, Caleb y Josué, actúan de manera diferente. Ellos dicen, bueno, confiamos en Dios. Si Dios ha estado con nosotros en la salida y liberación de Egipto, ¿por qué no va a estar ahora con nosotros? Si Dios nos dice que sigamos, entonces sigamos. Es decir, versículo 9, 14:9. Están confiando, dice, en Yahvé. Y esta es la vida cristiana. Fijaros bien, no solamente es en la iglesia de Tesalónica, no solamente es para nosotros, sino que ya lo tenían en el mismo Israel. Israel debe de vivir en confianza en Dios, no por lo que ven sus ojos, no por las fuerzas o circunstancias que ellos puedan calcular, sino el Dios que va delante de ellos. Nuestra vida cristiana tiene que ser esta misma idea. Y esto es lo que yo quiero expresar tanto en este jueves como en el jueves siguiente. Mirad, nosotros, los cristianos, no somos creyentes porque un día creímos. Somos creyentes porque vivimos creyendo, porque somos hombres y mujeres de fe. Es decir, no es únicamente que tú ahora en tus circunstancias mires el día pasado de tu conversión, cuando creíste por primera vez en la obra del Señor Jesucristo, algo que tiene que ser característico a lo largo de toda tu vida cristiana. Por eso decimos que somos creyentes, porque vivimos por fe. No por lo que podamos calcular o entender que nos va a ocurrir o por nuestras fuerzas o con nuestras capacidades, sino porque dependemos totalmente. Esto es lo que Pablo se refiere en sus cartas y por tanto también en la carta a los tesalonicenses. La fe que obra. Vamos a definir esta fe. En el Antiguo Testamento, si miráis como ejemplo este pasaje de Números, el profeta Isaías lo hace de una manera aún más clara, tiene la idea de confiar, ese confiar en Dios, no confiar en nuestras fuerzas, no confiar en nuestro ejército, nuestros caballos, dice, carros, sino que confiamos en el Señor, confiamos en Dios, en Yahvé. Esta idea ahora se plasma en el Nuevo Testamento y por tanto en nuestra vida con esta palabra de pistos, creer, confiar. Hay otros muchos sinónimos que se van a repetir a lo largo de las diferentes cartas o libros del Nuevo Testamento. Rendirse, descansar. En el Antiguo Testamento también se nos dice mucho de esperar en Él. Esperemos en Él, esperemos en Dios. Fiarse en Dios y en sus promesas, en su palabra. Toda la idea de las iglesias en el Nuevo Testamento o del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, si podéis ver, es no el de obrar, obremos, ganemos, merezcamos. En ningún momento se nos va a decir esto. No es ni siquiera que hagamos algo para añadir algo.
Es decir, que Dios tenga que hacer su parte y nosotros tengamos que hacer nuestra parte. No es en ningún momento colaborar con Dios. Lo que nos está repitiendo a lo largo de todas las escrituras y que nosotros debemos de tener claro en nuestra vida cristiana es fundamental que lo plasmes, lo grabes en tu mente y en tu corazón, que no hay lugar a que tú pongas tu parte, sino solamente esta idea, rendirnos completamente en Él. El Señor Jesús lo plasma de esta manera. Un principal de la sinagoga se acerca a él y le dice que su hija está enferma, que está muriendo, que está enferma, que el Señor vaya y sane. A lo largo del camino se acercan algunos de los siervos y le dicen, no, ya no molestes al Señor, ha muerto. Y el Señor le responde de esta manera precisa y contundente. Lo podéis ver en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 5. No temas, cree solamente. Fijaros bien lo que nos está diciendo. Y esto es esencial para aquel hombre principal de la sinagoga y lo es para ti, estés donde estés y seas quien seas, no importa las circunstancias en que te encuentres. Las palabras del Señor Jesucristo nos traen otra vez al pueblo de Israel o nos traen a la aplicación que hace el autor de Hebreos. Cree solamente, confía en aquel que hace las promesas, confía en aquel que tiene todo el poder y toda la gracia para actuar en cualquier circunstancia en la que tú te puedas encontrar. Sea por donde sea, donde tú miras en las Escrituras, no solamente los Evangelios, sino en las cartas y en el Antiguo Testamento podrás encontrar esta idea. Tu manera de vivir, tu manera de actuar de principio a fin, tu manera de relacionarte con el Señor es por fe. Cree solamente. Así que tú ahora estás en casa, estás con una serie de circunstancias a tu alrededor y doy gracias al Señor porque en este momento tú puedas llegar y decir, recuerdo aquel día donde puse por primera vez mi fe en el Señor Jesucristo para perdón de pecados. Doy gracias al Señor por ese día. Pero no es suficiente. Ahora que quizá las dudas o los temores o los dolores o las dificultades, las luchas de cada día te inundan, tu idea tiene que ser la misma. Creo, confía en el Señor. Aun cuando veas que todo te es adverso y todo te es opuesto, confía en el Señor. Esta es la definición de nuestra vida cristiana. Fe en aquel que ha hecho las promesas, fe en el Señor. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde nosotros ponemos la fe? Porque esto es importante. La fe no tiene ninguna capacidad para salvarnos a nosotros, no tiene ningún poder en nosotros mismos. El poder para salvar está en aquello o en aquel donde nosotros ponemos nuestra confianza. Y la Escritura está llena de esta idea, sobre todo si lo miráis en el Evangelio según Juan, donde una y otra vez se nos dice que nuestra fe tiene que estar puesto en una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo, en Él, en Cristo, como persona. En el capítulo 8, en el versículo 24, dice, creer que yo soy. Y ese yo soy tiene una profundidad muy grande con el Yahvé del Antiguo Testamento que no vamos a entrar. Más adelante, en el capítulo 14, dice, si creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O en el capítulo 16, más adelante, dice, si creéis que yo salí del Padre. Es más, para resumirlo, cuando llegáis casi al final del libro del Evangelio según Juan, el capítulo 20, versículo 31, dice que todas estas cosas se escribieron para que creáis en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, para creer. Es decir, que lo que se está requiriendo en nuestra vida cristiana como el inicio y la chispa es creer en la persona del Señor Jesucristo, pero no solamente en la persona. Volvemos otra vez hacia atrás y lo que se nos dice es que debemos de creer
en su muerte sustitutoria. No es que Cristo debería de morir, Cristo no debería de morir por ninguna cosa que él hubiera hecho. En el libro de Hebreos, más o menos en los pasajes que hemos citado anteriormente, dice que él era sin pecado, igual que nosotros, pero sin pecado. Él no tendría que morir, pero él muere. Y la Escritura nos especifica claramente que él muere en nuestro lugar, es nuestra redención. Isaías en el Antiguo Testamento nos habla de Cristo el Redentor. Entonces, no solamente creemos, ponemos nuestra confianza en Cristo y su persona, sino en Cristo y su obra. Vino a rescatar con su propia muerte a hombres y mujeres como nosotros. Pero no solamente creemos en su muerte en la cruz por causa de nuestros pecados, para pagar, para rescatarnos, sino que además nos dice que nuestra fe o nuestra confianza está puesta en que Cristo resucitó de entre los muertos. La llama que llenó el poder de la iglesia en el libro de Hechos es que Cristo vive. El que habían dado muerte ha resucitado y ahora vive. Y si leéis en Romanos, en el capítulo 4, otra vez Pablo nos está hablando que creemos en la resurrección del Señor Jesucristo. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, dice Pablo en 1 Corintios 15. Así que nosotros creemos no solamente que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, sino que Cristo resucitó de entre los muertos. Ese es el victorioso sobre todos sus enemigos y por tanto, Romanos 6, 8, también creemos que Él está en gloria y que intercede. Así que no solamente creímos en el pasado en Cristo como nuestro Salvador, el Cristo que resucitó, el Cristo que tiene todo el poder y toda la majestad, sino que además de esto es el que ha dado inicio a toda nuestra vida cristiana. Esto es lo que nosotros llamamos conversión. La conversión, el convertirnos, lo que ocurrió en un momento y en un instante dramático en nuestras vidas, sea que lo tenemos algo visible o invisible en nuestras vidas, lo que ocurrió es que un día descubrimos que somos pecadores y al mismo instante descubrimos que al poner nuestra fe en el Señor Jesucristo hemos sido transformados. Juan nos dice que esto es nacer de nuevo. Y aquí otro concepto importante de las Escrituras. Mirar, la vida cristiana, lo que nos trae la fe, no es algo que tenga que medirse o mirarse en la antigüedad o en el pasado de nuestras vidas. Un día yo creí y por tanto ya lo tengo y sigo con mi vida normal. No, lo que nos está diciendo la Escritura es que un día creímos y hemos nacido de nuevo y ahora tenemos una nueva naturaleza espiritual que vivir. Cuando te vistes en pecado y te vistes liberado por la obra del Señor Jesucristo con toda la victoria y todas las promesas, entonces todo ha cambiado ahora en tu vida y lo tienes que mirar de una transformación completa. Aclaremos una cosa. Lo que estamos hablando aquí de nuestra conversión al Señor Jesucristo, es decir, de poner nuestra fe en la obra que Él inició en nuestras vidas y que continúa ahora, es solamente en Él. No estamos diciendo que, bueno, hemos creído en Él, pero ahora ponemos otra parte, o que tendremos que creer en otra cosa, o que tendremos a otro a nuestro alrededor, o otras instrucciones. No hay otro nombre, no hay otro mediador, solamente Él. No es que podamos creer en Cristo y en otras cosas, en otros mitos que se puedan traer, o ideas e imaginaciones que los hombres puedan inventar. Nuestra fe es solamente en Él. El único que puede salvar es Cristo. Y si tu fe, tu confianza, tu descansar no está en Cristo, está en la nada. Esto es lo que nos está diciendo en las Escrituras. O crees en Cristo o no tienes nada en absoluto. Yo te invito a ti, sea quien seas, si no has experimentado este cambio y no has tenido este inicio, que reconsideres todo el mensaje de las Escrituras y puedas ver que Dios ha tenido misericordia contigo y ha provisto un liberador, pero solamente uno. Solamente hay un camino al Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Te añado esto más. Hemos dicho que
la fe no salva, no tiene ningún poder en sí misma, no es la chispa que va a traer otras llamas en tu vida, no, es el inicio en el Señor Jesucristo, pero no porque produzca en ti buenas obras que ahora te van a hacer meritorio delante de Dios. No, lo que nos está diciendo la Escritura, con esta fe, este descansar, en el reposar, que nos dice en otro lugar, es que es una total y completa rendición. Nuestra vida cristiana, que comenzó en nuestra conversión, aquellos que sois creyentes, va a continuar de manera constante de esta forma. Estás rendido al Señor. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos en momentos de circunstancias difíciles de nuestra vida o quizá en las fructíferas y gozosas cuando todo es abundante en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado y no engañarnos. La fe que se inició en la conversión, la primera vez que pusimos nuestros ojos o nuestra fe en el Señor Jesucristo, es la que ahora nos debe de mantener a lo largo de nuestra vida cristiana. Si ves que sí, un día creíste, pero ahora tienes que ganar algo, tienes que merecer algo, o tienes que recibirlo por medio de otro, tienes que reconsiderar otra vez tu fe. Lo que nos está diciendo es que nuestra rendición fue en el pasado, es en el presente y será en el futuro. Como el pueblo de Israel, hemos sido liberados de Egipto, pero ahora a la entrada de la tierra prometida tenemos que seguir confiando en Él. Y cuando estemos en la tierra prometida, Él es el que será nuestro rey y Él es el que tiene que estar delante de nosotros. Nuestra vida tiene que ser constantemente un rendirnos a nuestro Dios o a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, y también citando otros lugares que nos dice las Escrituras, nuestra vida cristiana es el continuar confiando en Él, es el seguir a Cristo, es el estar descansando en Él. Pablo a los Gálatas lo dice de esta manera: vivir en la fe del Señor Jesucristo. No podemos plantearnos nuestra vida cristiana sin la fe en el Señor Jesucristo, sin seguir confiando en Él. A veces nos viene la duda y el desánimo, la tristeza, la angustia, el agobio, la ansiedad, la depresión. Pero vamos a ver, si estábamos un día perdidos, sin esperanza y sin Dios, no podíamos hacer nada. Nuestro destino era la condenación en el infierno, no podríamos liberarnos de nuestros pecados. Maldito yo, que soy el pecador, hombre de labios impuros, en medio de un pueblo de labios impuros, no podíamos hacer nada, no merecíamos nada. Y nuestro Dios misericordioso ha provisto de un remedio que era nuestro Señor Jesucristo. Lo más extraordinario es que un hombre pecador, como tú y como yo, hemos sido perdonados por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y si hemos creído y Él nos ha dado esta victoria sobre la muerte, sobre el pecado, y ha quitado la condenación y la culpa, y nos ha prometido un cielo, ¿cómo no nos va a dar también todas las demás cosas? ¿Cómo no nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida? El que comenzó esta vida en nosotros, ¿no la va a continuar hasta el final? Por eso es que seguimos viviendo, debemos de seguir viviendo confiados en el Señor Jesucristo. Vivir en la fe del Señor Jesús. Pero vivir en la fe significa que nosotros tendremos que seguir todas las directrices que nuestro Señor Jesucristo nos ha marcado. Es por esto que no podemos separar nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador en la fe en Cristo como nuestro Señor, que es lo mismo, están unidos. No puedes decir yo creo que Cristo me salvó, pero no acepto que Cristo sea el Señor de mi vida. Si creéis en mí, dice el Señor Jesucristo, Evangelio de Juan, guardaréis mis mandamientos. Y esto es lo que se está planteando aquí, en este pasaje de la fe que trabaja, y que se está mostrando en otros lugares de las Escrituras que podíamos citar. Si crees en el Señor Jesucristo como aquel que murió en la cruz y resucitó victorioso para darte a ti no solamente la muerte de los pecados, sino también la resurrección con Él y arrastrarte con Él a la herencia que tienes como hijo de Dios ahora, pues lo que tienes que hacer es confiar en Él y hacerlo tu Señor. Y por tanto seguirle en todas las directrices que Él te manda.
La fe es la que nos hace clamar como Saulo o como Pablo en su conversión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es nuestra disposición como vida de creyentes. Pero nuestra confianza en el Señor Jesucristo se difiere también de otras cosas que están unidas. Cuando nosotros decimos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo y que ahora Cristo es el Señor de nuestras vidas y que en Él vivimos y nuestra confianza está puesta en Él, que es la esencia de nuestra vida cristiana, se infiere también que creemos en Dios y en sus promesas, o en otras palabras, creemos en las Escrituras. Déjame que te haga una pregunta muy básica, pero muy lógica también. ¿Por qué crees que Cristo es tu Salvador? ¿Por qué crees que hay una resurrección de los muertos? ¿Por qué crees que tus pecados te son perdonados? ¿Por qué crees que un día estarás en la presencia del Señor disfrutando de toda la gloria por la eternidad? ¿Por qué crees tantas cosas? Porque lo dicen las Escrituras. Y tenemos un versículo muy claro, se repite un par de veces, que nuestro Dios no miente. Y por tanto, lo que ha dicho, así será. Y por tanto, como Dios no miente, en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículo 2, lo que nos está diciendo es que todo lo que está escrito en las Escrituras es el honor y la honra de Dios. Si Dios lo ha dicho, así será. Es por esto que se infiere, fijaros bien, en el Evangelio de Juan, que nuestro Señor Jesucristo tiene una relación, una vinculación con el Padre. En el capítulo 2, versículo 22 de Juan dice, creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, les dijo. Fijaros bien, creyeron la escritura y por tanto creyeron la palabra. Si dice también en otro lugar nuestro Señor Jesucristo, creer lo que Moisés y los profetas dijeron de mí. Fijaros bien, la palabra de Dios del Antiguo Testamento, como también todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, está relacionado íntimamente con nuestro Señor Jesucristo. En otro lugar nos dice la palabra que mora en vosotros. No creéis, en todo caso, porque la palabra de Dios no mora en vosotros, nos dice en el capítulo 5 de Juan. Lo que vosotros tenéis que hacer en esta tarde, hermanos y amigos, no solamente es el hecho de que digáis creo en el Señor Jesucristo y creo que es el Señor y dueño de mi vida y por tanto vivo en confianza en aquel que es Señor sobre todas las cosas, se infiere también que tienes que creer toda la Escritura, todo lo que la Escritura dice de Él y todo lo que Él dice con respecto a las Escrituras. Por tanto, las Escrituras tienen que ser lectura, meditación y obediencia diaria a tu vida. Tiene que estar presente en tu vida. No puedes llegar y decir que crees en Cristo, pero que no crees en la palabra de Dios, o que crees en la palabra de Dios, la Escritura, pero no crees en Cristo como tu Salvador y Señor. Una cosa se infiere de la otra. Están ambas vinculadas por completo y de manera íntima. La palabra de Cristo es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la palabra de la Escritura. Por eso nos dice que Cristo revela, o el Espíritu revela, la palabra de Dios, o dice, el Espíritu vendrá y os revelará, o os hablará, os recordará todas las cosas que se han dicho y hecho acerca de mí. ¿Podéis ver esto? Otra cosa que se infiere. Cuando nosotros decimos que creemos en el Señor Jesucristo, no solamente creemos en Él, creemos también en las Escrituras como la palabra de Dios, sino que creemos también en la presencia y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos ha dado la Escritura que nos muestra acerca de Cristo y nos lleva a los pies de la cruz. Por tanto, todo lo que leemos del Génesis a Apocalipsis es nuestra confianza plena. Ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios. El mundo nos va a decir muchas cosas. Y a veces para el mundo mucho de lo que nosotros aceptamos como fundamental les parece absurdo. Matrimonio, sobre el origen de la vida, etcétera. Podemos hacer una lista inmensa.
pero para lo que al mundo es absurdo, para nosotros es una plena confianza. Si la palabra de Dios lo dice, la palabra no miente, por la palabra es, por tanto, segura para mí. Cuando tú dices que eres creyente, en esta tarde, lo que estás diciendo es que te sometes por completo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice las Escrituras? Así que hoy tienes un problema. ¿Qué hago con el coronavirus? ¿Qué hago con la educación de mis hijos? ¿Qué hago con respecto al trabajo? ¿Qué hago con esta preocupación tan inmensa en mi corazón? Lo que tienes que preguntar es, ¿qué dice la Escritura? ¿Y cómo tengo que aplicar la Escritura? Porque lo que estás diciendo es, creo que lo que dice Dios en la palabra de Dios es adecuado para mí. Y por tanto, cuando nosotros estamos viendo en esta tarde este versículo, estamos poniendo plenamente nuestra confianza en lo que Cristo ha hecho, en lo que Cristo es, lo que la Escritura dice y lo que el Espíritu me ilumina y me ilustra de manera clara y directa. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un versículo fundamental. Y yo quiero terminar con él. ¿Cómo es nuestra vida cristiana? Algunos piensan, bueno, puedo hacer cualquier cosa puesto que Cristo me fortalece. Y yo te digo, bueno, espero que no tengas tu imaginación de subir al quinto piso y saltar, pensando que Cristo te va a sujetar porque te vas a estrellar contra el suelo. O que hagas alguna otra barbaridad de tomarte el veneno o de contagiarte porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un malentendido. Y lo que nos lleva muchas veces a dañarnos en nuestra vida cristiana son males entendidos de las Escrituras. Pensamos que si citamos un versículo en nombre de Jesús, el diablo va a salir corriendo, o que si decimos las palabras mágicas de algún versículo, todo va a cambiar en nuestras vidas, o que vamos a salir a través de la enfermedad porque hemos tenido un sueño que se nos ha revelado. Y todo esto no es porque las escrituras se nieguen a sí mismas o se contradigan o que fallen, es simplemente porque no las entendemos. Yo quiero que te fijes en este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que en verdad está diciendo este versículo es que ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Quiero que lo leas conmigo. Si vas a este pasaje que hemos dicho, Filipenses 4, cosa que muchas veces no se hace cuando citamos este versículo para mal de muchos. Fijaros, hemos citado en el 4, versículo 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vale, no puedes quitarte años, no puedes aumentar tu estatura, no puedes librarte de los médicos si estás enfermo, no puedes saltar del quinto piso, no puedes hacer muchas cosas. No está diciendo eso el versículo. Fíjate lo que dice el versículo 12. Sé vivir, dice Pablo, humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo está diciendo es que estoy confiado en el Señor Jesucristo en medio de la necesidad y en medio de la abundancia. Que estoy confiado cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal en mi vida. Esto es vivir por fe. Esto es creer en el Señor Jesucristo. Esto es confiar y rendirse. Nos recuerda a los amigos de Daniel cuando estaban en el horno de fuego. El Señor puede librarnos, pero si el Señor aún no lo hace, de todas maneras seguiremos confiando en Yahvé, en el Señor. Y esto es lo que nos dice que debe ser nuestra vida cristiana para los de Tesalónica, para los de Ciudad Real o para de cualquier otra parte del mundo. No sé lo que nos va a deparar mañana, no sé lo que será con mi cuerpo o ante esta situación que tengo. Hemos escuchado de los desastres que están ocurriendo ahora en El Salvador con el diluvio, las inundaciones. No sabemos lo que está ocurriendo terrible en algunos países de Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, con la pandemia, los conflictos políticos de Venezuela y de otros lugares. Pero sí podemos decir nosotros los cristianos, no nos asustan estos paganos, no tenemos temor a estos gigantes. Hemos puesto nuestra confianza en el Señor.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que ha de venir. Si es abundancia, gloria sea al Señor. Si es necesidad, dice Pablo, gloria sea al Señor. Pero en Él yo estoy confiado. ¿Puedes decir tú esto? ¿Es esta la característica de tu vida? No me hables de que un día creíste porque tuviste una decisión, que hiciste una oración. Háblame del presente. ¿Sigues confiando? ¿Sigues siendo creyente? ¿Es la fe una característica de tu vida cristiana? Ruego al Señor que así lo sea. Amén. Vamos a terminar con una oración para cada uno de nosotros. Padre, nos presentamos delante de ti cada uno con las diferentes circunstancias. Tú puedes leer lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, nuestras luchas personales contra el pecado, o nuestras debilidades, las preocupaciones por este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Señor, no permitas que nuestra fe disminuya. Ayúdanos a descansar en ti. Si tú has hecho lo más extraordinario, que es librarnos de la condenación eterna por medio de tu Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos vas a dar todas las demás cosas? Que no nos importe lo que vaya a ocurrir si tú estás a nuestro lado. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro reposo. Ayúdanos a que esto sea en nuestras vidas y en la vida de otros muchos que puedan estar escuchándonos en esta tarde. En el nombre suyo, de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.